Beatriz Martínez, doctora en Ciencias Biomédicas, Grupo de Investigación, Alergología Experimental e Inmunogenética. Ponencia, Marcadores de linaje y autosómicos. Una correlación de la herencia patrilineal y matrilineal africana. Uno de los temas más debatidos acerca de la historia de las poblaciones africanas de Colombia es conocer la historia de sus orígenes. En la costa caribe colombiana tenemos un ejemplo de la población de San Basilio de Palenque. Este pueblo tiene una cultura y una identidad histórica africana que permite conocer sus orígenes africanos. En el Instituto de Investigaciones Inmunológicas, por ejemplo, hemos realizado estudios genéticos para conocer un poco más acerca de los orígenes de esta población. Por muchos años, y desde el punto de vista de estudios antropológicos, se pensaba que San Basilio tenía raíces solamente africanas, pero resulta que la población tiene una mezcla adicional. Los habitantes de Palenque tienen raíces europeas y también raíces indígenas, y estos resultados, que son a través de la genética, se corroboran con los hallazgos históricos y la historia oral del pueblo de Palenque. Recordemos que esta población se fundó por esclavos que escapaban durante el periodo de la colonización del yugo español y formaron estas empalizadas o fortalezas que se llamaron palenques. Durante el periodo de la colonización, de la conquista y colonización española, no solamente escaparon los esclavos, es decir, los habitantes africanos que llegaron en calidad de esclavos a la bahía de Cartagena, sino que también escaparon los pocos indígenas que pudieron refugiarse más hacia las regiones internas del departamento de Bolívar, por ejemplo. Y entonces, Palenque, los palenques siempre estuvieron muy cerca de también asentamientos indígenas. De ahí que las raíces de sus habitantes actuales tengan un fondo también nativo americano. El mayor porcentaje de las raíces africanas en Palenque provienen de diferentes regiones de África, África Occidental, África Centro y Suroccidental. De ahí eran tomados los esclavos cuando eran vendidos a los colonizadores para traerlos en calidad de esclavos. Y uno de los puertos principales de entrada fue la bahía de Cartagena. Hubo una gran cantidad de barcos y un numeroso número de habitantes africanos que venían de distintas etnias africanas y hablaban distintas lenguas. De tal manera que el sustrato, por ejemplo, del palenquero, que es la lengua que hablan en San Basilio de Palenque, también a través de estudios con genética se ha podido evidenciar que no solamente tiene el palenquero un sustrato de una sola grupo lingüístico de África. El palenquero se forma de diversas lenguas que hablaban esos habitantes africanos, esos esclavos africanos, cuando llegaron a la bahía de Cartagena. San Basilio de Palenque, desde el punto de vista de la cultura histórica africana y su historia oral, siempre se ha considerado mayormente africano, y de hecho son africanos. Nosotros hemos investigado y hemos publicado que el mayor porcentaje de sus raíces son africanas. Pero es muy difícil que las personas que son afrodescendientes y que se autodeclaran en el país como afrodescendientes puedan entender que dentro de sus raíces tienen un pequeño porcentaje europeo.
Y de hecho es así. San Basilio de Palenque tiene una mezcla europea, particularmente de hombres europeos, es decir, los colonizadores que llegaron de la península ibérica, en un porcentaje mucho menor que lo que tienen de africanos, ¿no? De hombres africanos. Pero es importante saber que hubo mezcla. Por muchos años se pensó que fue un pueblo que se mantuvo aislado. De hecho, los palenques, durante la guerra que hubo con los españoles, ellos se mantuvieron aislados, pero permitían la entrada de muchos habitantes, de muchos esclavos que escapaban del yugo. De tal manera que ellos no se cerraron para recibir esclavos que venían de que tenían distintos orígenes de África. Se cerraron para evitar la mezcla con europeos. Pero los estudios genéticos nos están diciendo que hay una mezcla residual de europeos. Y posiblemente lo que pasó es que inicialmente los europeos se mezclaron con mujeres africanas, ¿cierto? Y después, ya en los últimos siglos, hasta en la actualidad, lo que hubo principalmente fue una mezcla de hombres africanos con mujeres africanas. Y eso es lo que se ve con los estudios que hemos realizado. Ahora, hay una mezcla, hay un origen indígena que no debemos olvidar, porque en el territorio, en la época de la conquista, lo que estaban eran los nativos americanos, y en la bahía de Cartagena existían distintas tribus indígenas cuando llegaron los colonizadores. Obviamente hubo una aniquilación casi total de esta población, y los que podían escapar también, que se adentraron hacia los Montes de María, se asentaron muy cerca de los palenques. De hecho, estos estudios antropológicos se corroboran con la parte genética, porque encontramos que los palenqueros se mezclaron, por así decirlo, con mujeres indígenas. Y de ahí que hay ese pequeño origen residual de nativos americanos, pero no con mujeres europeas. De tal manera que esta población de San Basilio de Palenque tiene el mayor porcentaje de sus raíces es africano, y provienen de por lo menos 3 regiones distintas de África, principalmente de las costas de África Occidental y del centro, ¿no? De igual manera, el palenquero, su idioma, tiene raíces de diferentes sustratos africanos, no solo de la zona del Congo, porque antes se pensaba que el palenquero solo venía de algunas lenguas que se hablaban en el Congo. Estos estudios, genéticos que hemos realizado en el instituto, han ayudado a correlacionar esta parte cultural e histórica de Palenque. Cuando uno va a Palenque y habla con ellos, nunca se han considerado cerrados, ellos se han considerado siempre abiertos y han permitido siempre tener esa capacidad de encerrarse o bloquear su asentamiento cuando se requiera. Por ejemplo, en la epidemia del COVID, cuando hubo la pandemia de COVID en San Basilio, ellos tenían esa capacidad que venía de sus orígenes y de sus épocas, que se cerraron y ellos tuvieron una muy poca infección o muy pocos casos allá. Por otro lado, teniendo en cuenta estas raíces africanas, también es importante anotar que hubo una mezcla bastante sesgada, es decir, hombres africanos con mujeres africanas. Los orígenes de Palenque no contemplan mujeres europeas, y esto va de acuerdo con la historia oral y lo que tiene que ver con la historia de la colonización y la conquista desde los siglos XVII al XIX en nuestro continente. Por otro lado, también hacer estos estudios y observar cómo las raíces fundadoras, es decir, de Palenque, tienen estas mezclas no solo africanas, ayudan para los estudios de asociación con enfermedades y también para estudios de identificación humana. Todo lo que tiene que ver con
genética forense, pruebas de paternidad, que es un área que también en el instituto hemos analizado y hemos estudiado bastante. Como tiene unas raíces tan fuertes y su porcentaje africano es tan alto, hay que tener una base de datos de esa población y tratarla de una manera distinta a, por ejemplo, la población de Cartagena. La población de Cartagena, recordemos que es una mezcla triétnica, tenemos raíces europeas, raíces africanas, que el sustrato es palenquero, obviamente, y raíces indígenas. Y ahí las proporciones de mezcla son diferentes, son más equivalentes. Por eso estudiar San Basilio también es muy importante para nuestra población, porque ayuda a conocer un poco más cómo son las raíces de Cartagena y de lo que se evidenciaba en el momento de la colonia, durante el periodo de la colonia en Cartagena, en la Cartagena. Estos estudios los hacemos con poblaciones actuales. Las raíces del Palenque las hemos estudiado con niños de las escuelas de etnoeducación, que hacen parte de la escuela de etnoeducación, que todavía les siguen transmitiendo esa historia del palenquero. Y también con muestras poblacionales tanto del Palenque rural como del Palenque que se encuentra en la ciudad de Cartagena, el Palenque urbano. Esto ha sido muy importante porque nos permite arrojar realmente y conocer las verdaderas raíces de una de las poblaciones fundadoras de la ciudad de Cartagena. Les voy a contar un poco de cómo fue este trabajo que realizamos en San Basilio de Palenque. La recolección y las tomas de muestras se hacen obviamente con personal de allá de Palenque, nos ayudaron profesores de la Escuela de Etnoeducación y fue un trabajo siempre muy bonito, como les digo, porque la población de Palenque o los individuos de Palenque siempre están muy abiertos a brindar apoyo. Hicimos un muestreo realmente que tenía que ver más que todo con un estudio de alergia a alimentos, porque también tenemos que hablar que ellos tienen una cultura de su alimentación que es muy distinta a la alimentación urbana que tenemos en Cartagena. Ellos cultivan una serie de alimentos y tienen muy poca influencia de lo que llamamos la dieta occidental, que tiene que ver con las comidas rápidas, ¿no?, que comemos en Cartagena. Entonces, a partir de ese trabajo que empezamos a ver, por ejemplo, ellos cultivan el maní y queríamos ver si había alergia al maní, tomamos muestras del ADN para obtener los datos genéticos. Esto se hizo con el apoyo también de estudiantes de la universidad y también con el apoyo total de la universidad para hacer estas salidas de campo. También el instituto tiene relaciones colaborativas o convenios con laboratorios internacionales y gracias a un convenio que tiene la universidad con la Universidad del Estado de Río de Janeiro, logramos hacer las tipificaciones genéticas y realizar una serie de marcadores que se llaman marcadores informativos de ancestría. Identificando estos marcadores podemos establecer después comparaciones con poblaciones africanas. Poblaciones africanas de distintas regiones de África. Lo que se hace realmente es tener en cuenta ese legado que hay de los sitios de donde llegaron los esclavos de África durante los siglos XVI al XIX. Es decir, se toman aquellos datos que ya están publicados. Esto realmente ha sido muy difícil en la historia, en lo que tiene que ver el estudio de la diáspora africana de las Américas, porque en el mismo continente africano no ha habido un gran aumento de estos estudios que pudieran arrojar bases de datos que nos permitieran comparar con los orígenes de nuestras poblaciones, por ejemplo en Colombia. Pero ya hay más estudios y uno logra establecer comparaciones y establecer algunas distancias entre la población de San Basilio, por ejemplo, y grupos étnicos de África como los Yoruba, los del Congo, y así sucesivamente, que estuvieron
presentes o que habitan la costa de Loango, Senegambia, por ejemplo, o Mozambique. Es decir, que uno lo que busca por los archivos históricos y antropológicos, lo que han reportado, por ejemplo, los historiadores cartageneros y de Colombia, de dónde llegaron los esclavos en ese momento, que fue muy difícil porque recuerden que esas eran cartas escritas, no había mucho registro de los esclavos en esa época, algunos barcos llegaban en calidad de que no eran registrados a la corona. Pero así se hacen los estudios, se van estableciendo comparaciones y después establecemos los fundadores, se llaman los fundadores de la población. Y esos fundadores en San Basilio de Palenque pertenecían a 3 regiones subcontinentales africanas, de tal manera que esa pregunta de que el origen único de San Basilio, es decir, que San Basilio tenía un origen único africano, no es verdad. San Basilio tiene múltiples orígenes africanos que se corrobora con los hallazgos históricos y antropológicos. Llegaron muchos esclavos de distintas regiones de África y que lograron escapar y fundaron los palenques. San Basilio, la historia de San Basilio de Palenque y conocer sus orígenes es muy importante porque fue declarado Patrimonio de la UNESCO, fue el primer pueblo libre de América y el que todavía se mantiene aún en la actualidad. Hubo muchos palenques y se han estudiado poblaciones africanas del Caribe y también de América del Norte. Y esas poblaciones tienen mezclas africanas totalmente distintas al pueblo de San Basilio. Esto es lo importante de la investigación porque logramos también comparar San Basilio de Palenque, por ejemplo, con otra población afrodescendiente de Colombia, que es la población de Chocó. Palenque tiene unos orígenes únicos que no están presentes en la población de Chocó. Había el imaginario social hace muchos años de que tanto la población de Chocó como la población de Palenque eran muy parecidas en su historia cultural. Claro, en sus raíces africanas sí, pero tienen diferencias, presentan grandes diferencias en sus raíces africanas y también en la mezcla no africana, es decir, la mezcla europea y la mezcla